Y este primer momento, esta primera mesa, va a ser muy interesante porque nos vamos a acercar a algunas de las líneas de trabajo, algunos de los proyectos de incidencia, sea redes o de nuestras socias, ya concretamente liderados por socias, que habitualmente son muy desconocidos. Y nos pensábamos que visibilizar el trabajo real, concreto, largo y mantenido durante años en incidencia era una buena manera de conocer, socializar y animarnos en estas tareas de incidencia sociopolítica. De los muchísimos proyectos que podríamos elegir, pues hemos elegido dos. Y con nosotros tenemos a Marta González Manchón, Fundación Amaranta, y Xavier Parra Berrade, director general de CERCAD. Marta nos va a hablar sobre todo de la incidencia política donde está Fundación Amaranta en el proceso del anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Xavier Parra, por su parte, nos hablará de CERCADE y su incidencia política en la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes. Para presentarlos, si alguien desea su extenso currículum, de ambos lo tengo impreso. Sin embargo, no lo voy a leer, ¿sí? Porque fundamentalmente cuando les escuchemos todo el mundo va a comprobar que son profesionales, grandes profesionales con una gran experiencia. Y eso lo dicen sus palabras, no el currículum. Y sobre todo quisiera destacar que ellos están aquí como grandes profesionales, pero por su gran corazón. Marta, vinculada a todo lo que es el mundo de la trata y explotación de seres humanos, como coordinadora del área de incidencia, ella trabaja desde el ámbito jurídico y ha dedicado esto toda su vida, porque un día, hace ya unos cuantos años, siendo joven, en Tailandia vio el mundo de la explotación y de la trata de las mujeres, donde su sensibilidad es especialmente sentida. A partir de ahí, volver ya fue ponerse en marcha. Esas mujeres dejaron una huella que hoy nos ha dado a esta excelente profesional que trabaja desde su corazón. Xavier, él trabaja como, profesionalmente psicólogo, y sin embargo, aunque trae, parece que no, pero trae en el corazón la Amazonía y el Ecuador, ¿sí? Y le decía, ¿cómo presentar a un impresentable? Pero es lo suficientemente entrañable y fiel al carisma que está detrás de CERCADE, porque doy fe que es capaz de tender puentes de diálogo donde todo se está cayendo. Y eso solo se consigue no por ser psicólogo, por leyes, sino se consigue con un gran corazón. Entonces, vamos a dejar primero a Marta con el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y después Xavier y la iniciativa legislativa popular. Nos pondrán al día y después tendremos un espacio para las preguntas. Primero les escuchamos a ellos. Muchas gracias. Marta, por favor. Sí. No, esto no. Sí, ya está. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la jornada, por el espacio y por promover pues, que podamos pensar juntas, compartir la experiencia que vamos teniendo y ir aprendiendo del trabajo de incidencia que estamos haciendo y que yo creo que es importante que Redes está fortaleciendo, impulsando y promoviendo, ¿no? Y también gracias por el espacio que nos da Redes para formarnos y para prepararnos en temas de incidencia. Yo hace unos meses con algunas y algunos de vosotros pude hacer el taller dirigido por Jorge Jimeno, que nos vino muy bien, nos ayudó a sistematizar muchas cosas
Y tengo que decir que parte de lo que aprendí en ese taller pues me ha ayudado también a sistematizar lo que os voy a compartir hoy. O sea que encantada de estar aquí y de poder compartir con vosotras esta experiencia sobre el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo y que seguimos haciendo porque no ha terminado, no es un proceso que haya terminado ya, estamos todavía en ello. Y bueno, pues os lo comparto. Algunas de las entidades que estáis aquí estáis colaborando activamente también en este trabajo porque lo estamos haciendo no solo desde Adoratrices, desde Fundación Amaranta, sino con muchas otras entidades sociales, algunas de las cuales estamos bajo la Red Española contra la Trata de Personas. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que os sintáis representadas y si no, algunas de las que estáis aquí podéis matizar, aportar o añadir. Bueno, brevemente yo quería compartir con vosotras simplemente quiénes somos desde Fundación Amaranta, qué hacemos y cómo nos planteamos la incidencia y en concreto sobre el anteproyecto de ley integral contra la trata, pues comentaros algunos aspectos, ¿no? Sobre cómo nos planteamos en general la incidencia, cuál es el problema que hemos identificado, nuestro público objetivo y nuestro análisis de actores, un poco el proceso de incidencia que hemos seguido, el contenido y los mensajes clave de lo que tenemos que aportar, cómo ha sido la cronología, algunas acciones e hitos, dificultades y la situación actual. ¿Vale? Todo esto en media hora. Bueno, muy brevemente, Fundación Amaranta es la fundación que creó Adoratrices en el año 2006 para aglutinar toda la obra social de la congregación y la congregación fundamentalmente se dedica a trabajar por el desarrollo de los derechos de las mujeres en todo el mundo, especialmente los derechos de aquellas mujeres que han sufrido violencia y situaciones de explotación. Y un gran foco del trabajo está en la protección, el apoyo a mujeres que han sufrido la trata con fines de explotación y también explotación en contextos de prostitución. Estamos en muchas comunidades autónomas en España y también a nivel europeo y a nivel internacional, sobre todo en América del Sur y en Asia y algunos países de África. Trabajamos en 4 áreas. El área principal y donde más recursos tenemos y más esfuerzos en la intervención social, la intervención directa con las mujeres, pero también trabajamos temas de conocimiento, innovación, formación, cooperación internacional y el área en la que yo trabajo, que es el área de ciencia social y política. Es un área que nosotras en Amaranta hemos creado formalmente hace poco tiempo, en enero de este año. Antes Amaranta hacía trabajo de incidencia, pero no tenía un área como tal, tampoco tenía personal específicamente liberado para esto. Ahora somos 2 personas, mi compañera Nerea Bilbatúa y yo, y bueno, también con todo el trabajo de sistematizar y de poner esto en marcha, o sea que tampoco os penséis que tenemos aquí una trayectoria de un área de incidencia bueno, de muchos años o con muchísima potencia, ¿no? Bueno, ¿cómo nos planteamos este trabajo, este área? Pues queremos contribuir a la transformación social y política, sobre todo para que mujeres y niñas puedan disfrutar de una vida libre de violencia y libre de explotación. Y para ello hacemos todo un trabajo en el terreno de intervención con las mujeres y queremos que ese trabajo se pueda, lo que vemos en el terreno, lo que vemos en la realidad, lo que vemos en la intervención con cada mujer, se pueda visibilizar, ¿no? Podamos visibilizar cuáles son las causas raíz y cuáles son las consecuencias de esta violencia y desde ahí sensibilizar, concienciar, movilizar para el cambio social, ¿no? Y a la vez también ser capaces de influir en las autoridades y en los organismos clave para llevar nuestras propuestas, ¿no? Para no solo analizar y denunciar lo que está pasando, sino también poder proponer. Y esto lo hacemos básicamente a través de, bueno, el área tiene 2 focos de trabajo, la incidencia social, que sería un poco la sensibilización, promover la concienciación y el compromiso de la ciudadanía, y por otro lado la incidencia política, pues aportando nuestras propuestas dirigidas a mejorar la legislación y las políticas públicas, ¿no? A través de informes, documentos de análisis, campañas de incidencia y participación en los espacios de interlocución. Este es un poco el planteamiento de trabajo que tenemos. Y ahora entro ya en el trabajo en concreto que venimos haciendo desde hace tiempo
para favorecer e impulsar la aprobación de una ley integral contra la trata de personas. Sobre todo, lo que queremos es promover este cambio legislativo porque creemos, no solo desde Adoratrices, sino desde las entidades especializadas que trabajamos en este tema y la Red Española contra la Trata, que una ley orgánica integral de este tipo puede realmente responder a las necesidades, las dificultades, los retos y las lagunas que nosotras vemos en la práctica y la intervención que hacemos, ¿no? ¿Cuál es un poco el problema que identificamos? ¿De dónde partió esta necesidad? ¿Por qué queremos impulsar una ley? Pues sobre todo porque vemos que la trata de personas es una realidad muy compleja, que supone una violación muy grave de los derechos humanos, que en España, a pesar de que hemos avanzado mucho en los últimos 20 años, falta una respuesta integral que realmente dé solución y aborde de forma integral el problema, que queremos garantizar que la trata de personas se aborde desde los enfoques adecuados. No nos vale cualquier enfoque. No queremos, por ejemplo, un enfoque solo de seguridad, de orden público, de lucha contra la migración irregular. Queremos, por otro lado, queremos sobre todo un enfoque basado en los derechos humanos y un enfoque que ponga en el centro a las personas, ¿no? También vemos que nuestra legislación, aunque va dando algunas respuestas, esta respuesta es como fragmentada, ¿no? Y que tampoco en todo el territorio nacional hay una respuesta uniforme o una garantía de derechos uniforme, ¿no? Porque no hay una ley integral, entonces cada comunidad autónoma ha desarrollado más, por ejemplo, unas protecciones u otras, y ahí hay una diversidad importante y por lo tanto vemos que no todas las víctimas reciben el mismo tipo de apoyo, ¿no? Y también vemos que falta como un marco estable que sostenga y garantice las políticas públicas. Por ejemplo, en España ha habido desde el 2008 varios planes nacionales de lucha contra la trata sexual, pero claro, esos planes nacionales son políticas públicas que impulsa un gobierno, termina esa legislatura 4 años después y hay que ver si se aprueba un nuevo plan, si hay o no presupuesto, se paraliza el trabajo, no hay como una estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, este era el problema que sobre todo detectábamos y desde ahí. Por ejemplo, de la Universidad de Lleida, Carolina Villacampa es una profesional que lleva desde la academia trabajando en temas de trata mucho tiempo, que ha apoyado también esta idea, la Universidad de Comillas, bueno, muchas otras, ¿no? También nos han dado foro y espacio para hacer estas propuestas. Otras organizaciones sociales que a lo mejor no están tan especializadas en trata o no están en la Red Española contra la Trata, pero están apoyando. La Relatoría Nacional contra la Trata, que es un organismo una función ahí como de coordinación y de supervisión que sí que prácticamente desde el principio ha apoyado esta idea, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo contra la Trata, que pongo ahí el asterisco porque ha sido un actor interesante en el sentido de que hace años cuando empezamos, que ahora vais a ver la cronología, hace casi 10 años con este trabajo, la Fiscalía inicialmente no veía la necesidad de una ley integral, pero es un actor clave y poco a poco en la interlocución y en el trabajo que hemos ido haciendo sí que ha ido asumiendo esta idea y la importancia de una ley y luego se ha vinculado en los grupos de trabajo que ha habido de manera muy activa, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un ejemplo interesante de cómo un actor que a lo mejor inicialmente no apoya o no ve, pues luego sí se convierte en un actor importante, ¿no? Esto de los grupos palanca, que me parece muy interesante el concepto, que ahí nos trasladaba también Jorge en el taller, ¿no? ¿Qué actores tienen una capacidad de influencia especial para influir, en este caso, sobre el gobierno, sobre los parlamentarios, sobre los partidos políticos, ¿no? Pues en nuestro caso, por ejemplo, hemos seguido la estrategia de apoyarnos en la Comisión Europea, en la Coordinadora Europea de Lucha contra la Trata, con la que nos reunimos desde la sociedad civil mínimo 2 veces al año, que también viene a hacer visitas a España y que ha ido apoyando y entendiendo esta necesidad que vemos y también en su interlocución con el gobierno pues ha promovido esta idea, ¿no? Y también desde el Consejo de Europa hay un grupo de personas expertas, el GRETA, que es quien monitorea el seguimiento de la Convención Europea de Lucha contra la Trata y que viene periódicamente, cada X años, a los países firmantes a hacer evaluación de cómo lo estamos haciendo y cómo estamos implementando.
Entonces, en algunos de los informes de Greta también se recoge esta necesidad de una ley integral, y también desde la sociedad civil tenemos esa interlocución, nos reunimos con ellos y entienden un poco las propuestas que hacemos, ¿no? Y luego, no quería llamarles directamente como grupos que bloquean, ¿no? Pero sí tensiones, dificultades, pues con otros actores, como os decía, que inicialmente no veían la necesidad, y luego algunos partidos o algunas organizaciones sociales que no apoyan o no apoyaban una ley integral realmente porque tenían otras prioridades, ¿no? O consideraban que había que priorizar antes otro tipo de legislación y no una ley integral contra la trata. Este proceso de incidencia, que aquí es como, parece un mapa como muy, bueno, muy lógico y muy claro, ¿no? De identificar el problema, analizarlo en profundidad, diseñar una estrategia y planificar y luego llevar a cabo las acciones y luego evaluar. Pues en nuestro caso tengo que decir que los circulitos deberían de ser mucho más pequeños, unos más pequeños, otros más grandes, ¿no? Porque nuestro trabajo de incidencia no ha sido un trabajo como ahí bien diseñado desde el principio, súper lógico, súper coherente. O sea, al final hemos ido viendo las necesidades, dando respuesta, actuando, ¿no? Pero bueno, sí siguiendo un poco esta lógica, pero no con esta planificación que sobre el papel queda preciosa, pero que luego en la práctica pues realmente no vas avanzando así, ¿no? Entonces sí que desde la Red Española hemos hecho todo un análisis basado en la experiencia de las entidades, y eso es lo que ha motivado que hiciéramos todo este trabajo. Sí que hicimos, y lo vais a ver un poco en la cronología, un trabajo muy profundo en comisiones. Dentro de la red nos distribuimos en comisiones, elegimos una serie de temas clave, los analizamos en profundidad y de ahí luego han ido saliendo los mensajes, el argumentario y los documentos de la red, ¿no? Sí que poco a poco, pues claro, hemos ido clarificando objetivos, análisis de actores, mensajes y eventos y oportunidades, pero como os digo, ¿no? Esto quizá hemos ido haciendo y a la vez que íbamos haciendo íbamos reflexionando, íbamos recapacitando, íbamos reconduciendo, ¿no? No ha sido, nadie tenía como una visión súper clara y lógica desde el principio de qué hacer y por qué medios y a dónde llegar, ¿no? Y luego, como os decía, pues sobre todo hemos trabajado acciones de presión política, de lobby, también formaciones, también trabajo con medios y una pequeña parte de movilización social, pero no ha sido nuestro fuerte, ¿no? Y ahora entro ya directamente un poco en qué mensajes, o sea, qué es lo que queremos, qué promovemos también, cómo hemos ido poniendo esta necesidad en la agenda política y cómo hemos ido argumentándola, ¿no? Porque ha sido todo un trabajo de argumentación. Primero de todo, no queremos cualquier ley integral, queremos realmente una ley orgánica integral para la prevención, la asistencia y la protección de víctimas de trata, que incorpore medidas específicas de protección para aquellas formas de trata que suponen además violencia contra las mujeres y las niñas, ¿vale? Nuestro argumentario, y así hemos ido, yo creo, convenciendo a las autoridades y creando, digamos, esta necesidad, es que una ley es la oportunidad de poner en el centro a las personas y consolidar un enfoque de asistencia y de protección integral, que es el que debe de ser el centro ante una violación de derechos humanos tan grave como esta, ¿no? Garantizar el enfoque de derechos humanos, de género, de infancia, centrado en la víctima, en su bienestar y en sus derechos y su recuperación integral, ¿no? Que una ley integral es también la manera de abordar la trata en todas sus formas. Hay trata para explotación sexual, explotación laboral, criminalidad forzada, tráfico de órganos, matrimonio forzado, gestación forzada, adopción ilegal. O sea, hay una diversidad enorme y es una complejidad enorme el problema, y claramente en España no todas las formas de trata han sido abordadas ni con el mismo énfasis, ni con el mismo interés, ni se garantiza la misma protección a las víctimas, ¿no? Entonces, una ley creo que nos puede ayudar a mejorar en esto. También lo venimos diciendo, es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos 20-25 años, pero hay que consolidar esos avances, ¿no? Entonces una ley puede ayudar en ese sentido. También
sería un mandato a todas las administraciones, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, garantizando unos estándares mínimos en todo el Estado, ¿no? También nos permitiría pues, corregir barreras y obstáculos que vemos en la práctica en el acceso a derechos de las víctimas, dotar de coherencia al ordenamiento jurídico, también dar seguimiento y evaluar cómo España va cumpliendo sus obligaciones internacionales, ¿no? Hay una obligación de diligencia debida, el Estado, las autoridades, las administraciones tienen una serie de obligaciones, digamos, proactivas, ¿no? Tanto en materia de prevención como en materia de detección, identificación, protección a las víctimas, investigación del delito, enjuiciamiento del delito. Tienen que hacer toda una labor activa, entonces ir evaluando esto, ¿no? Entonces, bueno, creemos que en ese sentido la ley sería la herramienta. Muy brevemente, pero que simplemente daros la idea de que como ley integral, nosotras desde la sociedad civil sí tenemos una idea de que esta ley debería de incluir, o sea, el esquema, ¿no? El esqueleto de la ley debería de ser pues, abordar la prevención y la sensibilización, pero también la detección y la identificación de las víctimas, porque es un aspecto clave, el derecho a la asistencia integral especializada, incluyendo alojamiento adecuado y seguro, asesoramiento e información, asistencia médica, psicológica, material, asesoramiento jurídico, oportunidades de educación y formación, el acceso a la justicia, el derecho a la reparación, la indemnización y la garantía de no repetición, también regular la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la coordinación entre todos los actores, la formación en sectores clave como puede ser la abogacía, la judicatura, las fuerzas de seguridad, el ámbito sanitario, educativo, servicios sociales y demás, y también incidir en la creación de conocimiento, investigación y datos y la evaluación continuada del impacto de la ley, ¿no? Este sería un poco el esqueleto, que como veis no es poco ambicioso, de lo que una ley integral debería de incluir. Y también en cuanto al contenido, pues simplemente 4 pinceladas, porque no me puedo meter en detalle, pero algunas de las preocupaciones principales que tenemos, ¿no? Que es, por un lado, reformar el derecho procesal y sustantivo, o sea, que dentro del Código Penal se siga reformando y, por ejemplo, se tipifiquen delitos que a día de hoy no están tipificados y que tienen conexión con la trata, como son el delito de esclavitud, de servidumbre, de trabajo forzoso, que esto no esté recogido expresamente en el Código Penal dificulta mucho la persecución de la trata, entonces son también aspectos que promovemos dentro de la ley integral. Reforzar todo lo que es la atención integral y la protección social a las víctimas, sobre todo a través de mejorar el proceso de identificación formal que tenemos a día de hoy en España, que sobre todo está en la ley de extranjería, en un protocolo marco y en una instrucción del Ministerio del Interior, pero querríamos que la ley recoja este proceso de identificación de una manera mucho más garantista para las víctimas, que no sean solo, como ocurre ahora, las fuerzas de seguridad especializadas quienes pueden identificar formalmente a una víctima, que haya otros actores que puedan hacerlo y que en ese sentido se facilite y se mejore la identificación, ¿no? Y luego también trabajar mucho más en profundidad y con mayor coherencia la conexión entre la trata de personas, la migración y el asilo o la protección internacional, ¿no? Ahí vemos que en España, aunque hay víctimas de trata de nacionalidad española, pero la inmensa mayoría son personas de origen extranjero y sobre todo mujeres de origen extranjero. Muchas de ellas en situación irregular, muchas de ellas en necesidad de protección internacional. Entonces, que todo esto se articule de manera mucho más garantista, ¿no? Y luego mejorar en lo que es la protección a la infancia que es víctima de trata, niños, niñas y adolescentes, víctimas de trata para explotación sexual, víctimas de trata para la comisión de actividades delictivas, víctimas de trata para la explotación laboral también, y en España no hay, o sea, un nivel de protección como el que yo creo que merecería este grupo tan vulnerable, ¿no? Y ya paso un poco a contaros el proceso, la cronología. 5 minutos. Vale. Impulso de poner encima de la mesa esta necesidad. O sea, otros actores esto no lo estaban viendo y no lo estaban diciendo, ¿vale? Entonces creo que ese impulso
de decir, oye, esto tiene que ser una prioridad en la agenda, partió del trabajo de la sociedad civil en 2014. Hemos ido avanzando luego en ir definiendo qué enfoques tenía que tener esa ley y en adelante, a partir de 2019, ya propuestas detalladas y contenido concreto de la ley, ¿vale? Hasta ahora, en estos últimos años, que os voy a comentar algunos hitos, aportaciones y propuestas concretas a los diferentes textos del anteproyecto de ley integral que ha ido habiendo tanto en esta legislatura, sobre todo, como en la legislatura anterior, ¿vale? Aquí os quería simplemente reflejar, esto está tomado de la Wikipedia y son los datos de nuestras últimas legislaturas, ¿vale? Y si veis, o sea, curiosamente, desde el inicio de la democracia hasta ahora, prácticamente todas las legislaturas fueron completas de 4 años. Y sin embargo, desde 2016 hasta ahora, pues vemos que ha habido legislaturas mucho más cortas, ¿no? Moción de censura, en fin, que sabemos y tenemos recuerdo todas porque hemos ido a votar muchas veces en los últimos años, que esto, quería poner esta imagen porque a nosotras nos ha afectado de lleno en este proceso de incidencia política, porque claro, estás promoviendo una ley, estás trabajando con un gobierno, estás trabajando con partidos políticos a nivel parlamentario y cada vez, ¿no? De hecho se iba a poner la foto de inicio, pero luego me pareció muy dramática, era la foto o sea, la imagen de Sísifo, ¿no? Cada vez que avanzamos un poquito en lograr que haya un grupo de trabajo, que se promueva un borrador, ¿qué tal? Otra vez, cambio de legislatura, vuelta a empezar, ¿vale? Entonces, este ha sido un poco nuestro sino en los últimos años, desde el 2016 hasta ahora. Vale, simplemente en esta primera fase, del 2014 al 2018, algunos hitos que compartir, pues desde la ley hicimos todo el trabajo del argumentario en favor de la ley. Ha habido 2 subcomisiones en el Congreso, en la Comisión de Igualdad del Congreso, que para nosotros han sido muy importantes. Una subcomisión de análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, donde tuvimos una comparecencia desde Albatrices y desde otras entidades en abril de 2015, y el resultado de esa subcomisión, que no es poca cosa, bueno, las subcomisiones terminan con un informe y un informe también de análisis y de recomendaciones. Pues una de las principales recomendaciones de esa subcomisión del Congreso fue que había que elaborar una ley específica de lucha contra la trata en España, ¿no? Bueno, pues ahí a nosotras luego esto nos servía para ir con el informe y la recomendación de la comisión a todas partes diciendo, ya no lo decimos nosotros, lo dicen nosotras solos, lo dice la subcomisión, ¿no? Y luego la siguiente subcomisión, que fue la del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que fue en 2017, donde también comparecimos y que recoge dentro del Pacto de Estado una medida específica, la medida 189, que insta al Estado a impulsar la aprobación de una ley orgánica de trata de seres humanos. Y avanzando un poquito más, pues internamente desde la red trabajamos entre 2018 y 2019 en un documento interno de posicionamiento, en un documento de síntesis. Hemos ido viendo cómo distintos partidos políticos en los últimos años han incorporado en sus programas electorales esta necesidad de abordar una ley integral, y luego el trabajo en las 2 últimas legislaturas, la legislatura del 2019 al 2023, que sabéis que era la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos, pues dentro del acuerdo de gobierno, de coalición, estaba incluida el tema de la ley de trata, lo que pasa es que solo con fines de explotación sexual, y ahí se abrieron varios momentos. Uno fue una consulta pública del Ministerio de Igualdad, que entonces lo dirigía Podemos, en abril del 2021, donde no había un texto, un anteproyecto de ley, sino una consulta general para la elaboración de un proyecto normativo sobre una ley contra la trata. Entonces ahí hicimos toda una serie de propuestas, pero no eran, digamos, aportaciones a un texto concreto, porque no había de momento un texto como tal. Sí que luego, en diciembre de 2022, se abrió un proceso de consulta pública, en este caso por parte del Ministerio de Justicia, que lo lideraba el PSOE, y ahí sí que se hicieron un montón de aportaciones ya al texto legal, ¿vale? Aquí, entre las dificultades, que luego las voy a comentar, veis que dentro de esta legislatura
pues una de las mayores dificultades que teníamos es que dentro del gobierno de coalición los dos partidos tenían también posiciones diferentes, muchas tensiones internas, y esto no ayudó y no facilitó para nada, ¿no? Y en esta legislatura, que ha comenzado en agosto de 2023, bueno, ya vemos gobierno del PSOE, el Ministerio de Igualdad liderado por el PSOE ahora, y un poco el cambio que ha habido es que en la legislatura anterior finalmente lideraba el proceso el Ministerio de Justicia, pero ahora en esta legislatura lo lidera el Ministerio de Igualdad, con lo cual también nuestros interlocutores, en este sentido, nuestro enfoque pues ha vuelto a cambiar, ¿no? Pero ha habido también un trámite de audiencia pública, se ha retomado el texto del anteproyecto, básicamente el de la legislatura anterior con algunos cambios, y ahí también hemos hecho aportaciones. Termino en 2 minutos. Vale. Muy en general, ¿qué dificultades, no? Dificultades de todo este proceso. Pues, por un lado, alcanzar consenso dentro de la Red Española contra la Trata ha sido todo un proceso y ha sido largo. Somos más de 30 entidades, muy diversas, con enfoques unos más generalistas, otras muy especializadas en trata. Sobre puntos delicados tenemos a veces ideas o propuestas diferentes, ¿no? Entonces, llegar a un consenso interno también ha sido difícil. Luego, claro, nosotras vivimos el proceso de es muy fácil promover la idea de una ley integral, ¿no? Y en eso pues puedes hacer un argumentario general, pero luego cuando hay que llegar a concretar medidas de, vale, pero en esto concreto, ¿qué proponéis? ¿Qué queréis? ¿Cuál es vuestra propuesta? Pues claro, ya aterrizar las medidas concretas, por ejemplo, con relación a la identificación, con relación a la tipificación de X delitos, todo eso es mucho más delicado y mucho más complejo, ¿no? Y requiere pues, mucho análisis y tomas de posición que no son fáciles. Luego también ha habido tensión o falta de acuerdo con otras entidades, porque hay entidades muy centradas en que la prioridad es promover una ley para la abolición de la prostitución y no una ley integral contra la trata, ¿no? Decían, si ponemos el foco en que el gobierno apruebe una ley integral, la ley para la abolición de la prostitución se queda en un segundo plano. Entonces también es un poco prioridades y equilibrar esto es difícil, ¿no? Luego, desde la Red Española contra la Trata no hay personal contratado ni liberado, somos las propias entidades las que trabajamos y dedicamos tiempo al trabajo de la red, y entonces esto a veces pues, se hace difícil, ¿no? Está siendo un proceso muy largo, donde realistamente pues a veces hay un esfuerzo y una energía que es difícil mantener la intensidad, ¿no? O sea, es un proceso un poco discontinuo y a veces estamos a tope y a veces de repente nos desinflamos y, o sea, mantener esa estabilidad es difícil, ¿no? Como os decía, el proceso se ha interrumpido en varias ocasiones por los cambios legislativos. Todos los desacuerdos del gobierno de coalición de la legislatura anterior complicaron mucho el proceso, los cambios de liderazgo. Y ahora estamos en un punto en el que ya, viendo los textos del anteproyecto que vamos viendo, pues a veces el debate interno que tenemos es qué es peor o qué es mejor, tener una ley mala, o sea, no tener ley o tener una ley mala, porque a veces el texto y la propuesta que sale, en este caso por parte del gobierno, pues te genera a veces muchas dudas, ¿no? Entonces, bueno, y para terminar, ¿en qué momento estamos ahora y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Pues como os decía, el Ministerio de Igualdad actualmente es el que está liderando el proceso, tenemos varios grupos de trabajo, procesos de interlocución, ha habido ya un anteproyecto de ley aprobado en primera vuelta por parte del Gobierno, hemos hecho propuestas a ese anteproyecto de ley, propuestas que os estoy hablando de 60 folios de enmiendas al texto, propuestas concretas, o sea, muchas aportaciones. El Gobierno ahora, teóricamente, está valorando las aportaciones que se han hecho, no solo las de la red, las de todos los organismos, ministerios, expertos y expertas y demás, y la idea que nos traslada el Ministerio de Igualdad es que quieren aprobar el texto definitivo del anteproyecto de ley en diciembre de este año y presentarlo ya al Parlamento para la tramitación parlamentaria, donde tendrá que continuar todo nuestro proceso de incidencia, porque claro, una parte es el proceso de incidencia del Gobierno para la aprobación del anteproyecto y la otra es lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento mucha incertidumbre por la inestabilidad,
porque no sabemos si la legislatura va a tener un recorrido largo o no, o de nuevo se va a terminar la legislatura sin aprobar, sin presentar esto a tramitación al Congreso y vamos a tener que volver a empezar el proceso una vez más. Entonces, así estamos y este es nuestro caminar y seguimos. Gracias.